Buenos días. Bueno, pues me despedí de la entrada anterior una crítica feroz del comunismo de Allende y con un recuerdo emocionado por su muerte, que fue hermosamente heroica. Continúo con el tema en el que íbamos hablando. El pensamiento inicialmente socialista impregnó el pensamiento político, especialmente desde la explosión de Bakunin, el eterno y fracasado conspirador, comillas. Una mente maravillosa el primer día de la revolución, un desastre estrepitoso en el segundo. Esto ha sido la mayor parte de los héroes de las revoluciones, ¿verdad? Que es una cabeza maravillosa el primer día de la revolución, pero luego cuando se enfrenta con la realidad es una auténtica catástrofe. Y sus anarquistas fue expulsado en el Congreso de la Haya de 1872, quinto Congreso de la Internacional, tras su enfrentamiento con Marx y sobre todo desde el entendimiento del socialismo nacional evolutivo y progresivo de Bernstein, el primer fabiano continental, el socialismo pragmático, expresado en su obra Socialismo evolutivo, el bello concepto base del socialismo moderno de propiciar el bienestar social a toda o a la mayor parte del cuerpo social. Este es la base del socialismo como se entiende en Europa en estos momentos, ¿verdad? Manifestado, de hecho, en la separación socialista, en la Segunda Internacional, en la idea gradualista de la implantación socialista frente a la lucha de clases y a la revolución marxista comunista, y en el patriotismo como valor superior al de clase, que se evidenció en las dos guerras mundiales, en oposición a la proclama comunista. Los comunistas decían, la única patria del proletariado es su clase y su único enemigo el capital. Bueno, pues que tampoco se cumplió por parte de los ortodoxos comunistas rusos, que lucharon a muerte y hasta la muerte por la madre Rusia, contra el proletariado alemán. Los que estaban luchando era proletario contra proletario. Proletarios contra proletarios, siempre los pobres contra los pobres, defendiendo los intereses de los ricos. Siempre. La carne de cañón, siempre los proletarios. Pues no era el capital, no salieron a luchar los rusos contra el capital, salieron a luchar contra otros proletarios. En todas las guerras, el proletariado, los pobres, tienen garantizado su presencia, su sangre y su muerte en beneficio de los poderosos del momento, sea el régimen comunista y Stalin, o sea Hitler, o sea el que sea. Pero los proletarios del mundo, en todas las guerras, tienen garantizada su presencia, su sangre y su muerte. Os lo repito, proletarios del mundo. Ay, Dios mío. Cuando lo cierto es que el único camino en el progreso de los pueblos es la digna armonización de ambos componentes, de modo que, y teóricamente, el socialismo democrático y humanista ha devenido en el entendimiento de ser base articulada para la defensa de los más desfavorecidos en el juego democrático en el interior de cada sociedad y una difusa concepción de pensamiento internacional escaso desde la muerte de Marx y de los congresos internacionales de trabajadores que en tanta labor hicieron el inicio del sindicalismo moderno. Aunque tal vez el desarrollo, y esto no se quiere decir por parte de los socialistas, pero es real. Yo no soy un defensor de la Iglesia, quiero decir, pero esto es real. Aunque tal vez el desarrollo más importante en este campo le corresponde a la Iglesia Católica y a la Asunción a partir de León XIII y su encíclica Rerum Novarum, al dar por primera vez respuestas a un humanismo social cristiano. ¿Quién lo hubiera podido imaginar con su historia? Con la historia de la Iglesia Católica y con la historia de sus papas. ¿Quién lo puede? Y sin embargo, León XIII, pues, dio una respuesta de humanismo social cristiano frente a la lucha de clases que solo concitaba odio, mientras que las izquierdas, cada vez más erráticas y muchas veces malsanas, al justificar los peores atrocidades si se hace el nombre de cualquier idea que satisfaga las adormecidas conciencias de esta nueva izquierda con las referencias morales perdidas tan lejos de sus virtudes iniciales, donde la libertad y la fraternidad universales se aplica o se pide solo a aquellos que perciben como enemigos ideológicos. Máxima escrupulosidad para sus contrarios, pero para ellas ninguna. Para todos los de su cuerda no hay escrupulosidad moral ninguna. Ninguna. Yo no puedo entender
que uno juzgue el bien y el mal en función de una posición ideológica. No lo puedo entender. Sobre todo la gente que dice ser intelectual, es decir, que es gente en fin, que hacen del pensamiento su vida. ¿Cómo uno puede juzgar el bien y el mal en función de una posición ideológica? Pero ¿qué le vamos a hacer? Según dicen los maliciosos, la mentira está en el ADN de los políticos. Los sueños de un nuevo orden para todos se han perdido en la praxis del asalto al poder y de más participación en la riqueza colectiva para nosotros. Estas son las izquierdas actuales. De un orden para todos, en fin, mejor para todos, se ha convertido, oiga, mire usted, a trincar que son 3 días. Especialmente de los muchos que viven y roban del presupuesto sin mérito acreditado ninguno. Los muchos sopistas y truanes de derechas y de izquierdas emboscados en las selvas políticas y gubernamentales. Había una canción cuando yo era joven, muy tonta, esas de romería, que decía: si yo tuviera una escoba. Joder, necesitamos una escoba a nivel social que no te quiero ni contar. Que no te quiero ni contar. Finalmente y afortunadamente, tan dispares plataformas ideológicas, el materialismo histórico de monopensamiento y la lucha de clases y el humanismo cristiano y enciclopedista del pluripensamiento, han llegado a un enriquecedor desequilibrio, equilibrio, en fin, donde ambas partes han sido contaminadas por sus contrarias, en el entendimiento de todos en un Estado democrático, plural, aconfesional, social, de derecho, de mínimos socialmente garantizados, representadas las ideas en partidos políticos, con el sufragio universal, basado en un orden jurídico, en una constitución que asume y en muchos casos amplía la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de asociación y de opinión, los sindicatos, prensa libre, la propiedad individual, la herencia y, por último, incluso las leyes de mercado, los derechos y los deberes de los trabajadores bien reglamentados, pero en permanente negociación, una aceptación y una asunción como cultura propia ligeramente divergente de los pronunciamientos ideológicos de todos, como aceptación cierta de la diversidad conceptual humana que puede y debe expresarse. Comillas. La voluntad es libertad y la libertad es la definición fundamental del humanismo. Lo dijo Descartes. Qué hermoso, ¿verdad? La voluntad es libertad y la libertad es la definición fundamental del humanismo. Pero la libertad entendida plenamente como la definió Hayek. La libertad no solo significa que el individuo tiene la oportunidad y el peso de la elección, también significa que debe soportar las consecuencias de sus actos. Libertad y responsabilidad son inseparables. ¿Lo veis vosotros en las sociedades actuales? ¿Que la libertad y la responsabilidad son inseparables? Muy por el contrario. Muy por el contrario. En estos momentos queremos libertad e irresponsabilidad. Naturalmente, la pregunta es: ¿son actualmente la responsabilidad y la libertad lo son hoy, al día de hoy? No, los culpables siempre son los demás y las masas se empeñan en seguir votando a personas y a partidos bien acreditados en conseguir siempre desastres sociales. Sí, porque no se vota con la cabeza, no se vota tal, se vota con los cojones. Estos son los míos y yo con los míos hasta la muerte. Pues bueno, sigamos no aplicando pensamiento a la elección de nuestros dirigentes, vamos camino en el que vamos. Kennedy nos dejó un bello pensamiento. La democracia es una forma superior de gobierno porque se basa en el respeto al hombre como ser racional. ¿Me río? La frase es fantástica. Efectivamente, la democracia propone tratar al hombre como un ser racional. ¿Lo es socialmente? ¿Somos racionales socialmente? ¿Me río? Contemplar las sociedades del mundo, la que queráis. Pero bueno, esto es una hermosa frase y una hermosa intención solo cuando los hombres se portan racionalmente, ya que si el raciocinio, el buen juicio se separa de la acción política, antes o después el desastre está garantizado. Y evitar que la democracia se convierta en una oclocracia o una plutocracia, que es lo que parece que va sucediendo en la mayor parte de las democracias avanzadas. Solo 15 democracias avanzadas entre los 200 países del mundo. Y además las 15 fracasadas. Donde una parte pone más el acento sobre la individualidad y la libertad como motor de progreso y otra parte pone más el acento sobre la colectividad y el Estado como obligado garante del equitativo bienestar social,
y la defensa e igualdad de todos en sus más ilustrados defensores, entendiendo esta igualdad como igualdad de oportunidades, pero ninguna de poder no sometido al derecho, subordinados todos y el primero el Estado al escrupuloso respeto del marco legal que supone la primera y última garantía de nuestra convivencia civilizada. ¿Veis esto que se cumple en las sociedades humanas hoy, a día de hoy? ¿De verdad alguien puede defender esta tesis que se está cumpliendo hoy? No la intención. La intención es clara, que eso es lo que tenemos que entender, como es evidente, pero ¿veis que se cumple en algún sitio? ¿Veis que se cumple en algún sitio? Bueno, una vez y otra, y la próxima vez decir, tenemos que repensar el mundo muy seriamente. Muy seriamente. Tenemos que separar, como decíamos cuando éramos niños, el trigo de la cizaña. Decíamos una cosa parecida. Joder, como no eliminamos a los necios de la vida política, lo tenemos realmente jodido. Pero es que son muchos. Hay bastante más cizaña que trigo, sí, en las sociedades actuales. Cuando esto sea cierto a escala global, antes, un pensamiento de una persona a la que admiro mucho. Y debemos tener siempre presente, de todas las formas de Estado y de Constitución, la democracia es la que más depende del patriotismo. Mi admirado y querido maestro Cristóbal Montes, Ángel Cristóbal Montes, y amigo. Si no entendéis la democracia como un trabajo y como el patriotismo en ejercicio continuado de vigilancia y de raciocinio y de pedir responsabilidades, lo tenemos muy jodido. No sirve como sistema de gobierno. Pero bueno, cuando esto sea cierto, si es que algún día es cierto, a escala global, el mundo será otro. La democracia no es solo el gobierno de la mayoría, es el respeto a las minorías. ¿Lo veis? Que se haga así. La democracia no es una idea, es un trabajo. Comillas. La eterna vigilancia es el precio de la libertad. Friedrich. Comillas. Una buena democracia debería ser una meritocracia electiva. Sartori. Y esto se basa en muy pocos conceptos fundamentales que son tolerancia, duda sobre las propias convicciones y cuando hayas dudado vuelve a dudar, respeto y aceptación de cualquier idea que sea buena, venga de donde venga o cuando sea tu más feroz competidor, ya que el bien público eso debería ser la única meta de unos políticos adecuados y comprometidos. Comillas. La demostración más segura para juzgar si un país es realmente libre es la dosis de seguridad de que gozan sus minorías. Acto. Y Sartori apostilló. Quien dice majority rule, olvidándose de los minority rights, no promueve la democracia, la sepulta. Quien dice el gobierno de las mayorías, olvidándose de los derechos de las minorías, no es un demócrata. Es un tipo que está sepultando a la democracia. Pero en definitiva, la cuestión de fondo entre ambas concepciones es pretender el mayor Estado posible, hasta todo el Estado del comunismo, frente al menor Estado posible, los ultraliberales y los anarquistas, dos extremistas con iguales objetivos, partiendo de posiciones diametralmente opuestas. Comillas, el mejor gobierno es el que menos gobierna. Yo empiezo a pensar que sí, que desde luego estos estados invasivos que entran absolutamente en todo, lo que debes comer, lo que no debes comer, cómo debes educar a tus hijos, me parece un abuso absolutamente tremenda contra las libertades básicas del ser humano, su independencia, su pensamiento. Dejar a la gente que viva. Dejar a la gente que viva dentro del campo que delimita las leyes. En fin, pero difícilmente una sociedad podrá sobrevivir y tender hacia la justicia social sin la acción benéfica de un Estado justo y estable, si esto es posible. Encontrar un Estado justo y estable. Del mínimo Estado posible que sea necesario y ni una gota más, pero ni una gota menos. Fukuyama lo expresa así. Administración eficaz con la mínima burocracia es posible. Control exhaustivo de la corrupción. Altísimo nivel de transparencia y rendición de cuentas
en las administraciones públicas. Lo vuelvo a repetir. Administración eficaz con la mínima burocracia posible. Control exhaustivo de la corrupción. Altísimo nivel de transparencia y rendición de cuentas en las administraciones públicas. Pero recordando que cualquier forma de gobierno o ley, incluso votada y aprobada por mayorías, que menoscabe o lesione o limite los derechos individuales de cualquier ciudadano es ilegítima, es inmoral y debiera ser ilegal. Reflexiona a Benedicto XVI que la historia nos ha demostrado que la razón sin fe produce las dictaduras comunistas, un tipo de dictadura, y que la fe sin razón produce el fanatismo religioso que vivimos en las sociedades islámicas y antes en otras mismas sociedades, incluyendo las nuestras, ¿verdad? Incluyendo el cristianismo. Otro tipo de dictadura. No es vana tal reflexión, ni tampoco la permanente doctrina social de la Iglesia Católica al día de hoy, después de León XIII. Muy por el contrario, es pensamiento de enorme profundidad, que tal vez los no creyentes podríamos adaptarlo a la idea de que la razón sin amor y solidaridad por el ser humano nos conduce al desierto moral de las sociedades humanas actuales, y que los que niegan la razón por sus creencias nos conducen sin remedio hacia las peores dictaduras, sean religiosas o sean ideológicas. Comillas. Tanto exceso hay en excluir la razón como no admitir nada más que la razón. Es un hermoso pensamiento de Pascal. Yo lo estaría discutiendo 3 días, pero bueno, vamos a expresarlo como lo expreso. En el día de hoy, y cada día más, cobra especial relevancia para el ciudadano educado el pensamiento de Ortega de que declararse de izquierdas o de derechas es únicamente dos maneras diferentes de definirse como un imbécil, ya que cualquier parecido entre las derechas y las izquierdas del siglo XIX, donde tantos pretendidos intelectuales continúan anclados en discursos petrificados, con las gentes, las realidades y los problemas e injusticias del mundo actual y especialmente sus futuros previsibles, esta lo es la más perversa forma de inmovilismo que no sirve para fin distinto que estar cerrando las puertas al futuro, narcotizando a las masas en realidades inexistentes. Un ciudadano medianamente consciente siempre deberá distinguir entre las palabras y los hechos. Joder, qué pensamiento tan antiguo. Por sus hechos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Os suena? ¿Os suena? Y deberá evitar, bueno, pues por sus frutos les conocemos y les da igual. Yo estoy viviendo en estos momentos una época absolutamente absurda de mentirosos, pero mentirosos conscientes que están mintiendo. Había una escena muy graciosa de estos chiste gráfico en un periódico referido al presidente del gobierno, que es un mentiroso compulsivo, miente en todo y le da igual. Que si la gente le diga es un mentiroso, es un pinocho, le da igual, miente, digo, porque es que le gusta mentir, es un mentiroso compulsivo. Y entonces había una viñeta muy graciosa, está él hablando con su mujer, y le dice él a su mujer, muerto de la risa, verás tú cuando se enteren que tampoco me llamo Pedro. Y le dice a su mujer, les va a dar igual, les va a dar igual. Joder, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, pues a este, por sus hechos, le conocemos de sobra y ahí está. En fin, decía que un ciudadano medianamente consciente siempre deberá distinguir entre las palabras y los hechos. Y deberá evitar cuidadosamente ninguna ascripción sin crítica. Nadie merece en política un cheque en blanco. Nadie. Nadie. Justamente todo lo contrario. Tú le das un cheque y le tienes que ver cómo lo maneja, cómo lo cobra, qué se gasta, en fin, de una escrupulosidad absoluta, porque la gente tiende a meterse en el bolsillo en cuanto puede. Tal vez convendría empezar a considerar, en lugar de derechas e izquierdas, arriba y abajo, y no de derechas o de izquierdas, y hacer callar a tantos bancos demagogos y a tantos tontos solemnes con balcones a la calle. Comillas. Es propio de las buenas maneras no callar a los tontos, pero es una crueldad para él y para todos permitir que sigan hablando. Si fueran muñecos de feria esto lo dijo Churchill. Si fueran muñecos de feria de esos que les disparas con una escopeta de feria y los vas a aventar, sería divertido. Por Dios,
Qué disparate de mundo. Un agudo e irónico periodista radiofónico, Carlos Herrera, junto a Santi González, han hecho un invento maravilloso, el desfibrilador para tontos, una máquina portátil para actuar con urgencia, igual que con los infartos, ante el tonto del turno para inyectarle espabilina, gotitas de cultura inteligente en dosis masivas. Seguramente la humanidad no podría con la inversión. Tendríamos necesidad de más desfibriladores y operadores de turno continuado que personal disponible. Al fin, la casi humanidad completa por turnos, tanto de necesidad como de aplicación. Y dejo esta entrada aquí. Yo creo que es bastante, porque todo el tema del análisis político del mundo. O te ríes o lloras. Una de las dos cosas. Prefiero reírme. Un fuerte abrazo.